Vamos a estar estudiando hoy Efesios 6:16 con el tema del escudo de la fe. La semana pasada hemos estado estudiando desde hace 2 semanas este tema para dar un poco de contexto. Lo que el pasaje nos enseña es que la iglesia tiene una misión a cumplir, que es llenar todo el mundo con el evangelio de Cristo, y que en esa misión se va a ver afrontado porque el enemigo va a levantar ataque, pero esa lucha no es una lucha fácil, es una lucha contra enemigos muy poderosos que son los principados, potestades y los entes espirituales que están detrás del mundo que le permite a los humanos vivir sin Dios. Nuestra lucha es llevar la verdad, y las armas que Dios nos ha dado son armas espirituales que van en contra del conocimiento que generalmente gobierna el mundo en el que vivimos. Pablo empieza describiendo las armas, dando primero 3 armas que tienen que ver con conceptos, con entendimiento, con lo que diferencia el evangelio del mundo, y luego nos va a explicar cómo usar ese conocimiento primeramente para defendernos y luego para atacar. Dice Efesios 6 del 13 al 17, para leer con un poco de contexto: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas 6 armas representan la provisión de Dios para la batalla. Pablo empieza mencionando la metáfora y después su correspondiente arma espiritual, y vemos que este es el equipamiento que Dios le da a los creyentes para poder estar firmes. Hemos explicado ya la verdad, que es como el cinturón que tiene que ver con la preparación mental para pensar desde la verdad. Y la palabra de verdad es el evangelio, y la verdad es Cristo personificado, pero también la verdad es la escritura, en la cual el Padre y Cristo se revelan a sí mismos, y la verdad también la recibimos a través de la guianza del Espíritu de la verdad que está en nosotros, como el Espíritu Santo. Luego vimos que la siguiente arma es la justicia como coraza, lo que protege nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Es la verdad de que fuimos justificados solamente por la fe en Cristo. Es el recibir la salvación por medio de la fe y por medio de la gracia de Dios. Y luego vimos cómo también tenemos que tener la preparación para compartir el evangelio, entender perfectamente de qué se trata el evangelio, las verdades de la ira de Dios, de cómo un Dios justo no puede perdonar a seres humanos pecadores si no sale a luz la justicia. Entonces, cómo Dios castigó el pecado en su Hijo para defender, para poner en alto su justicia. Y luego, por nuestra unión a Cristo, de una manera que no podemos explicar, su muerte nos es tomada como nuestra muerte, y su resurrección también nos es tomada como nuestra resurrección. Entonces, aunque Cristo murió por nosotros, también nosotros morimos con Él, y también nosotros resucitamos con Él, y ahora somos una nueva creación. Esa resurrección se dio en nuestro espíritu en el momento que tuvimos fe y pudimos ver la verdad del evangelio, y ahora estamos preparados para compartir la verdad del evangelio. Hoy nos vamos a enfocar en el verso 16, que habla de la fe. Y es bien interesante porque las primeras 3 armas están pegadas al cuerpo, son prácticamente parte del guerrero, son parte de nosotros, tienen que llegar a ser parte de nosotros. Y las siguientes 3 armas de alguna manera pues son exteriores, y en las siguientes 3 Pablo usa la palabra tomad, que no es lo mismo que vestíos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, vestíos los pies. De alguna manera es algo que se une al guerrero, pero tomad el escudo ya es un arma que tiene algún tipo de proyección, principalmente para defender, y la espada pues es un arma también que se toma para atacar, y el casco de alguna manera juntamente con el escudo es para defender. Y nos vamos a enfocar en el escudo de la fe, y la otra semana vamos a ver el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu.
Dice el verso 16 de Efesios 6, en toda situación, al tomar el escudo de la fe con el que tendréis el poder para apagar todas las flechas encendidas del maligno. Claramente Pablo está resaltando la fe, y la fe necesitamos entenderla como la confianza en el poder de Dios y como la convicción sobre las afirmaciones que Dios ha hecho sobre nuestra nueva identidad en Él. Todas las afirmaciones que Pablo ha hecho sobre quién somos en Cristo en la carta tienen que pasar a ser parte de nuestra cosmovisión, tienen que ser nuestras creencias que dominen nuestro comportamiento. Pablo usa la imagen de un escudo y usa también la imagen de Satanás arrojando flechas de fuego encendidas, él está representando el poder de Satanás en muchas formas y variadas formas de atacar a los creyentes, pero nos está mostrando que la fe sirve como un escudo que tiene la capacidad de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es algo sumamente importante. Lo que debemos de tomar en cuenta es que ese escudo se construye sobre las primeras tres armas. Obviamente en la metáfora es difícil verlo, pero en la realidad se necesita primero entender qué es la verdad, entender qué es el evangelio, entender la doctrina de la justificación por la fe para que el escudo se pueda utilizar efectivamente. Algo interesante es que en el griego, cuando la Reina Valera 60 traduce, dice sobre todo tomad el escudo de la fe, y el sobre todo parece darle más importancia a la fe que a los otros. Sin embargo, cuando uno analiza el griego, esta expresión realmente más que sobre todo se debería de leer en todas las circunstancias o en todas las situaciones, pero la fe debe de salir a relucir de manera constante, en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Es la lectura que deberíamos de tener cuando Pablo dice en el griego, sobre todo en realidad deberíamos leer en toda situación, tomad el escudo de la fe. Algo interesante también cuando Pablo aquí vuelve a decir tomad, en el griego hay algo que se llama la voz del verbo que también de alguna manera en español existe la voz verbal, ¿verdad? Un verbo tiene voz pasiva cuando está indicando que el receptor recibe la acción de alguien más. Un verbo tiene voz media cuando hay una combinación entre recibir y actuar. Y un verbo tiene una voz activa cuando el sujeto es el que hace la acción. Un ejemplo clásico y fácil de entender es, por ejemplo, una pelota, ¿verdad? El jugador patea la pelota y el jugador es activo. La pelota es pateada por el jugador, el verbo es pasivo. En los primeros tres casos, cuando Pablo usó ceñidos vuestros lomos, vestidos con la coraza y calzados los pies con el apresto, él usó una voz media. Estos verbos están en voz media, entonces, porque hay una parte que Dios hace y hay una parte que el creyente hace en recibir. Pero aquí el verbo tomar es una voz activa. O sea, ya Dios le dio las verdades, ya Dios le dio el entendimiento, ya Dios nos dio la palabra, ya Dios nos dio el evangelio, ya Dios nos justificó. Entonces Dios no nos va a dar más que las verdades para que las podamos creer, pero somos nosotros los que tenemos que creer, los que tenemos que afirmarnos en esas convicciones. Entonces, aquí cuando dice tomad el escudo de la fe es un verbo activo y es también activo en el verso 13 cuando dice tomad la armadura completa de Dios. Y de manera general, una de las cosas que el pasaje nos muestra como total es que cuando hablamos de las primeras tres armas, de alguna manera lo que nos toca hacer es un poco estudiar, es un poco comprender. Ya Dios nos dejó la palabra a través de la cual podemos comprender la verdad que está en el evangelio, a través de cómo podemos comprender la doctrina, de cómo la justicia de Dios se revela en el evangelio y cómo a través de la justificación Dios justifica y es justo, porque es justo cuando castiga el pecado, pero justifica cuando Él mismo paga el precio en lugar de nosotros. Y también podemos ver cómo el mayor beneficio de la justificación es la paz para con Dios que el pecado nos había quitado,
cómo el evangelio que se nos presenta es un evangelio de paz, de reconciliación, cómo nos permite volver a tener comunión con Dios, y no solamente eso, sino que nos somos adoptados en su familia, ahora tenemos un mayor nivel de cercanía. Y sin embargo, Pablo está diciendo, empecemos por entender y comprender las verdades, empecemos por entender y comprender el evangelio, empecemos por entender y comprender la justificación por la fe. Pero no se trata solo de eso. Tenemos que avanzar a abrazar y a vivir desde estas verdades, procurando que estas verdades sean instaladas una y otra vez como las convicciones que gobiernan nuestra vida, que gobiernan nuestro pensamiento, que gobiernan nuestro accionar, que gobiernan todo lo que hacemos. De las primeras tres armas, nuevamente la verdad, la justicia y el evangelio de la paz, corresponden al oír, estudiar y comprender todo lo relacionado a nuestra salvación. Pero esta cuarta arma corresponde a confiar en que esas doctrinas son verdaderas, corresponde a creerle a Dios con todo nuestro corazón respecto a que Él nos va a resucitar, respecto a que Él ya nos perdonó, respecto a que Él es la verdad, respecto a que Él trajo paz y reconciliación, respecto a que ya podemos accesar al trono, respecto a que Él escucha nuestras oraciones. O sea, todas esas verdades se tienen que hacer vida en nosotros. Cuando vemos la metáfora que Pablo usa, vemos que, como vimos anteriormente, ¿verdad? Pablo siempre está pensando en la revelación que ya Dios dio en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos pasajes, es importante ver lo que la Biblia nos dice respecto al tema del escudo. El escudo era una pieza muy importante dentro del conjunto de armas del ejército, de cualquier ejército en la antigüedad. Mencionado muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento, y generalmente vamos a ver estos versículos porque es importante ver de dónde Pablo deduce que la fe es el escudo. ¿Por qué la fe no es la espada o por qué la fe no es la coraza? Quien dijo que el cinto era la verdad fue Isaías cuando habló de Cristo. Quien dijo que el calzado era el evangelio de la paz fue también Dios a través del profeta Isaías. Quien dijo que la coraza era la justicia también fue Dios a través del profeta Isaías. Aquí Pablo no está citando Isaías, pero hay muchos pasajes que relacionan Dios manifestándose como escudo cuando el pueblo manifiesta su fe en Él, cuando el pueblo confía en Él. Empecemos por Génesis 15, del 1 al 6. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? También dijo Abraham: mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Vean el verso 6 junto con el verso 1. El verso 1, lo primero que Dios le dice es: yo soy tu escudo. Ya Abraham había manifestado, y algo que quiero dejar bien claro, hermanos, es que la fe es un elemento en la vida cristiana progresiva. En toda la Biblia vemos a los hombres de fe ir creciendo en fe. Nadie empieza con una fe grandísima, o sea, es como si el escudo empezara pequeño y se va agrandando en la medida que vamos creciendo en el entendimiento, en la comprensión, en la revelación de Dios. Abraham ya le había creído a Dios cuando Dios le dijo: deja tu casa, tu tierra, tu parentela y ven en pos de mí. Y Abraham le creyó a Dios y salió y le obedeció. Pero más adelante vemos que Abraham se lamenta porque no tiene un heredero de sus entrañas, de su sangre. Y Dios le da una revelación, Dios le da una visión, lo saca en la noche y le muestra las estrellas. Y le dice: así será tu descendencia. Y dice la Biblia: y creyó Abraham a Dios, a Jehová. Tuvo fe en él. Y entonces esa fe le fue contada por justicia. Este es el
pasaje clave de la doctrina de la justificación por la fe. Pero aquí Dios se le está manifestando como escudo, y en la manifestación de Dios como escudo, Abraham está creyendo, está poniendo su fe en él. Entonces vemos cómo hay una relación entre el confiar, entre el creer en Dios y Dios manifestándose como escudo. Iban a pasar varios años, alrededor de 25 años, pero Abraham iba a ver la protección de Dios sobre él, sobre Isaac y sobre toda su descendencia hasta que Cristo naciera y se cumpliera. En uno de sus descendientes, todas las naciones de la tierra serían bendecidas, y ese principal descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a 2 de Samuel 22, del 1 al 3. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vean el verso 3, dice, mi roca en quien me refugio, mi escudo, y está conectado la acción de refugiarse en Dios con el hecho de que Él es su escudo. Y luego en el verso 31 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, su palabra es acrisolada, y Él es escudo. ¿A quiénes? No de todo el pueblo, no de toda la nación, no de todo Israel, sino de los que en Él se acogen, se refugian, esperan. Y esa es la fe. La fe, la mejor definición de la fe en acción es confiar en Dios, es confiar en Dios. Creer es lo mismo que confiar, y realmente para nosotros a veces tenemos un mal concepto de lo que es creer, porque nos han dicho que creer es tener la aceptación mental de algo, pero en realidad la fe bíblica se alinea más a la confianza que a lo que muchas veces nosotros llamamos creer. Veamos Salmo 28:7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. En las versiones clásicas dice, Él es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Y nuevamente está mostrando a Dios como escudo, pero porque Él está confiando, Él está poniendo su confianza en Él. Veamos Salmo 33, 20 y 21. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de que Él es nuestro escudo? Porque en su santo nombre hemos confiado. Y nuevamente, Dios es escudo porque hemos confiado en Él. No nada más porque sí, es porque hemos puesto en Él nuestra confianza. Veamos Salmo 91:4. Te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas te refugiarás. Su brazo será escudo y coraza. Su brazo será escudo y coraza, dice esa versión. Otras versiones dice escudo y baluarte es su verdad. El punto es de que es alguien que está buscando refugio bajo sus alas, y entonces el escudo de la verdad, de su brazo, de su fidelidad se está manifestando, cubriéndolo. Salmo 115 del 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Araón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 3 veces se repite el confiar en Jehová con el hecho de que Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios es escudo si hay fe. Terminemos con 1 Corintios 5:20. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fueron favorables, porque esperaron en Él. Dice que Dios les ayudó en la batalla y les dio la victoria, y explica por qué. Porque clamaron a Dios y porque confiaron en Él. Nuevamente, Dios es escudo
cuando confiamos en Él. Y eso es lo que Pablo, esos son todos los pasajes, toda la visión de lo que Pablo tiene en mente cuando él dice sobre todo o en toda circunstancia, en toda situación, tomen el escudo de la fe. Tomen la fe, la confianza en Dios va a hacer que Dios se manifieste como escudo, como protección. El enemigo, y nos da una imagen donde el enemigo está lanzando flechas, dardos encendidos, y obviamente, pero hay un escudo. Es algo bien interesante porque en casi todo el pasaje la armadura viene del guerrero de Isaías, pero en este pasaje sí es muy probable que Pablo tenga en mente el soldado romano. ¿Por qué? Por la palabra que Pablo usa. Él no usa la palabra clásica para escudo, sino que él usa la palabra griega tureos, que no solamente se traducía escudo, sino que también se traducía puerta. Y entonces a este nombre se le asignaba también, habían dos tipos de escudos en el ejército romano, pero había un escudo grande que parecía una puerta y que era hecho de madera y que a veces también tenía dos partes como una puerta que se llamaba el scutum. Era grande y rectangular, era del tamaño de una puerta, más o menos era de 73 centímetros de ancho por 1,22 metros de largo. En pies, estamos hablando de 2,5 pies de ancho y de 4 pies de largo, de alto. Y un soldado se podía poner en cuclillas o arrodillar detrás de él y quedar completamente protegido de las flechas del maligno. Y esto hay que distinguirlo del escudo redondo que se llamaba clipeus, que era mucho más pequeño. Pablo no está usando esa palabra, sino está usando la palabra del escudo grande. El historiador romano Polibio describe como este escudo de la siguiente manera. Toda la panoplia romana consta en primer lugar de un scutum que mide 1,22 por 0,76 metros. El grosor del borde es de un palmo. Está formado por dos tablones pegados entre sí. La superficie externa está cubierta con lienzo y luego con cuero. Y los bordes superiores e inferiores están reforzados con hierro que lo protegen frente a los golpes que caen y de las heridas al apoyarlo sobre la tierra, y también tiene una pieza protuberante de hierro unida a él que rechaza los lanzamientos de piedras, picas y misiles pesados en general. O sea, es parecido a una puerta y es grande y tapa la mayoría. Y en las formaciones estaba leyendo un artículo donde decía que esto le dio muchas victorias al ejército romano y era más efectivo en el uso principalmente para atacar que para defenderse. La protección que permitía este gran escudo era de vital importancia durante un ataque enemigo cuando se arrojaban multitud de flechas. Josefo explica tal situación. Para evitar los múltiples misiles del enemigo debían arrodillarse y cubrirse con sus escudos y se tenían que retirar un poco hasta que los arqueros vaciaban sus aljabas. Ahí están arrodillados y es algo bien interesante porque Pablo tal vez le gustó esta imagen porque de alguna manera nosotros nos ponemos de rodillas al orar y vamos a ver que la oración es clave en la lucha espiritual. Pero realmente es importante que entendamos qué es la fe y quiero discutir un poquito sobre la fe. La fe debería, ya dije, ¿verdad?, verse como esa confianza que uno tiene en Dios. Pablo ya ha hablado varias veces de la fe en la carta y es importante tomar en cuenta esas veces que Pablo ha hablado en la carta. Y esas veces que Pablo ha hablado en la carta vemos también como una progresión en el tema de la fe. Otro de los libros que hablan mucho de la fe es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan usted no va a encontrar tanto la palabra fe, pero va a encontrar muchas veces la palabra creer. De hecho, el pasaje que es caballito de batalla en el evangelismo y que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria es Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, podríamos leer, que ponga su fe en él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero Juan mismo explica que la fe de los discípulos fue creciendo, fue aumentando, que su fe no era la misma al inicio cuando siguieron a Jesús, aunque ya tenían fe para seguirlo, pero que Jesús hizo algunas señales para que ellos fueran creyendo en él. Y Juan nos cuenta de que hubo algunas de las cosas que los discípulos vieron o vivieron que las creyeron hasta después de que Cristo había muerto y resucitado.
hubieron ciertas situaciones de las que Cristo habló con sus discípulos que ellos todavía no habían entendido, todavía no habían creído. Y Juan nos muestra que hablar de creer, aunque suena muy fácil, o todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. En su mismo libro, Juan explica que la fe es más complejo que simple y sencillamente repetir una oración o aceptar una idea o unirse a una religión, por así decirlo. La fe va más allá de eso. O sea, esas son partes que pueden estar incluidas dentro de la fe, pero la fe va más allá de eso. Y quiero mencionar, no vamos a ir a todas las citas, pero por ejemplo, en Efesios 1:13, Pablo ya nos habló y nos dijo de que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Desde el verso 3, hemos recibido redención por medio de Cristo, de que en Él nos ha sido dado a conocer la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos oído y creído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces Pablo empieza hablándole a una audiencia que ha oído y ha creído, que ha puesto su fe en la verdad del evangelio, que ha puesto su fe en el mensaje de que Cristo salva pecadores, redime a pecadores y de que Cristo liberta. Luego, más adelante, Pablo en el verso 15 del capítulo 1 les dice: he oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos. Y es una cosa de que explicamos también en una de las clases, estos versículos, que la fe en el Señor, el segundo paso, el primer paso es arrepentimiento. La primera manifestación de la fe es arrepentimiento. Pero la segunda manifestación de la fe es que empieza a haber un amor por la iglesia, empieza a haber un amor por los santos. Entonces explicamos que generalmente la fe en el Señor se tiene que evidenciar en amor con los santos. Y ahí Santiago nos dice, una fe viva no puede pasar a la par de un hermano que tiene necesidad y no ayudarlo. Ahí Juan nos dice, una fe viva, un nuevo nacimiento vivo, no puede no amar al prójimo, porque ¿cómo puede decir alguien que ama a Dios si no ama al prójimo? Amemos de hecho y en verdad si realmente nuestra fe es genuina, nos dice Juan. Y Pablo en todas sus cartas, cuando le escribe a Onésimo, también le dice: me alegro de tu fe y de tu amor que se manifiesta en esto, en lo otro, en la obra que tú estás dirigiendo. Juan le escribe también sus cartas, por ejemplo, le dice en tercera de Juan 2, le dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué? Porque oigo que ardas en la verdad del evangelio y que amas a los hermanos, que ayudas a los hermanos. Entonces la segunda, como que el segundo nivel de la fe es cuando se empieza a manifestar el amor por los santos. Luego en el verso 19, Pablo a partir del 17 de Efesios 1 empieza a orar para que el Señor traiga sabiduría, revelación y los ojos empiecen a abrir más, que la capacidad de ver las cosas espirituales sea grande. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocer la supereminente grandeza, verso 19, del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Entonces hay un poder de Dios sumamente grande, sumamente poderoso, que solamente se accede por medio de la fe. Y Pablo dice, si ustedes no crecen en la fe, si ustedes no pasan a un siguiente nivel de fe, ustedes no van a poder ver, no van a poder disfrutar, no van a poder percibir ese gran poder de Dios que está disponible para actuar en nosotros. Más adelante en el capítulo 2, él regresa y cambia un poco el tema. Digamos, en el capítulo 1 nos muestra todo lo que tenemos en Cristo y termina con la oración. Y en el capítulo 2 regresa al tema de la salvación como una resurrección. Y en el 2:8 nos recuerda que hemos sido salvos por medio de la fe. Que por gracia somos salvos, pero que el medio que Dios usó para darnos esa salvación es la fe. Pero más adelante en el capítulo 3 y verso 12, él empieza a hablar de su ministerio y de cómo Dios ha escogido a la iglesia para mostrar a Cristo a través de ella. Y en el verso 12 del capítulo 3 nos recuerda que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces vemos que primero Pablo habló la fe como el arrepentimiento.
Luego Pablo habló la fe como la evidencia en amor por los santos. Luego Pablo habló de la fe como el medio por el cual se accede al poder de Dios. Luego Pablo habló de la fe como el medio del cual se recibe la salvación, que ahí de alguna manera está conectado al momento del arrepentimiento. Luego Pablo habló de la fe, que estaría de alguna manera repitiendo como ese acceso a la presencia de Dios, como ese acceso al trono, como esa capacidad de orar y de disfrutar que ahora tenemos audiencia en el trono celestial. Pero uno de los pasajes quizá más relevantes y últimos donde Pablo habló de la fe fue en Efesios 3, del 16 al 17. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Entonces Pablo está llevando a los creyentes en ese nivel de crecimiento en la fe. Y está mostrándonos que uno de los mayores niveles de fe es cuando Cristo llega a manifestarse, a habitar en nuestros corazones. Lo que eso significa es que Cristo empieza a actuar, a pensar, a amar a través de nosotros. Ahora, para que eso se dé, necesitamos tener acceso a su presencia, tener acceso a su poder y ser fortalecidos en el espíritu, en el hombre interior, en lo más profundo de nuestro ser, que lo profundo de nuestro ser cambie y se alinee a Dios de manera que la presencia de Cristo habite, se manifieste, se muestre, que cuando alguien vea nuestra vida, vea a Cristo en nosotros, para que vivamos una vida que está arraigada, cuyas raíces y cuyo fundamento de todo lo que dice y de todo lo que hace es el amor. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es el amor. Entonces, uno de los mayores niveles de fe es cuando estamos experimentando la vida de Cristo y viviendo la vida de Cristo y viviendo desde el amor. Ya Pablo lo mencionó, vuestra fe en el Señor y vuestro amor por los santos, pero aquí hay una comprensión mayor, por eso él termina diciendo, a fin de que seáis capaces de comprender, y de comprender qué, la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, de qué, de todo lo que conlleva la revelación de que Dios ha tenido de sí mismo, de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. No está hablando del amor, porque luego dice, y de conocer el amor. Y nuevamente, si ya estamos arraigados y cimentados en amor, ¿por qué después dice conocer el amor? Y está hablando de un nuevo nivel, está hablando de mayores niveles. Y esto es algo en lo que tenemos que meditar. Realmente, ¿qué tan grande o qué tan pequeño será el escudo de nuestra fe? Todos tenemos un escudo, pero puede ser que algunos todavía sea un escudo así o puede ser que ya sea. Y Pablo quiere que nuestro escudo sea del tamaño de una puerta, no quiere que sea un escudo pequeño. Pablo aquí está mostrando en esta oración cómo la fe es el medio para experimentar, para accesar a esa fuerza, a ese poder de Dios y experimentar en mayor medida la presencia de Cristo en nuestra vida. Y recordemos también el contexto de las personas a las que Pablo está hablando. La audiencia de Éfeso eran personas que habían estado envueltas en prácticas mágicas, y que les había llamado la atención, obviamente, el mover de cosas sobrenaturales. Y Pablo está diciendo, no, el poder de Dios es mayor y no se recibe por conjuros, es por medio de la fe que accesamos a un Dios personal, no por medio de rituales, no por medio de conjuros, no usando vísceras de animales, no realizando rituales, es la fe. Es la fe la que nos da acceso. Cristo va a habitar en nuestros corazones, el poder de Dios se va a manifestar en nosotros, vamos a ser capaces de amar, vamos a ser capaces de ser más humildes, de ser más pacientes por medio de la fe. La fe es el medio, la fe es el medio de acceso. Alguien dijo una idea que no me parece tan mala, tal vez en la Biblia no la vemos así, pero alguien dijo en algún momento de que aquí en la tierra nosotros las transacciones son por medio del dinero. Tú quieres algo y lo recibes dando el pago por medio del dinero. Ahora pues usando la tarjeta de crédito también se puede, pero en el cielo tú recibes algo por medio de la fe
Y obviamente la idea se basa en que cuando Cristo obró milagros y trajo respuestas y manifestó su gloria, Él constantemente, en algunas ocasiones dijo, ¿crees? En otras ocasiones dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Y también vemos a Marta diciéndole, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, para recibir las respuestas, para recibir la manifestación, para recibir el carácter de Dios, el medio para esa transacción es la fe, es la fe. Y la fe se pone en práctica de muchas maneras, pero una de las maneras en que la fe se pone en práctica es la oración. Por eso Pablo empieza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, reciban su fuerza el Señor, y termina con el tema de la oración, porque la oración es el medio a través del cual llegamos delante de Dios y le decimos, yo confío en ti, yo creo en ti, tu palabra dice, yo quiero vivir desde esa verdad. Entonces, una evidencia de la fe es la oración que muestra dependencia y confianza en Dios. Luego viene Pablo y dice que con ese escudo vamos a poder apagar todas las flechas encendidas del maligno o todos los dardos de fuego del maligno. Y obviamente aquí los ataques del enemigo van a ser muchos y van a estar encendidos, van a causar temor, van a ser de alguna manera intimidantes, pero mediante la fe se pueden frustrar todos los planes y los ataques del enemigo. Flechas encendidas, realmente la imagen era muy conocida y atemorizante por las personas de ese entonces. También hay algo interesante, es que en esa época, ustedes saben que Éfeso estaba en el templo de Diana. Por un lado están las guerras, ¿verdad? Era muy común que algunos de los ejércitos usara flechas con fuego, ¿verdad? El historiador romano Aminio Marcelio describe la naturaleza del armamento romano y nos da una descripción vívida de esto. Los dardos de fuego se hacían de esta manera, el asta era de junco y ponían una cobertura de bandas de hierro parecida a las ruecas que utilizaban las mujeres para hacer bobinas de hilo. Dentro metían brea o alquitrán, lo cubrían de lino y entonces lo encendían. Cuando ya ardía de forma persistente, la lanzaban, pero no la lanzaban rápido porque si no el fuego se apagaba. Lo interesante es que cuando le echaban agua encima, en lugar de apagarse el fuego, se avivaba aún más. Y no había manera de apagarlo si no era echando tierra. Entonces, sin embargo, el impacto de estas flechas se podía minimizar tomando las medidas adecuadas, y lo que hacían los romanos era mojar el cuero del escudo para que no encendiera, para que no se incendiara. Recordemos que los escudos eran de madera, este tipo de escudos eran de madera. Entonces, por eso lo forraban de cuero para evitar que el escudo se encendiera. Los proyectiles resbalaban y el fuego que era lanzado se apagaba con la humedad que había en las pieles húmedas. Otra cosa interesante también, hablando de Éfeso, es que una de las formas en que los lectores iban a relacionar era que en el templo de Diana de los Efesios o de Artemisa, que tiene los dos nombres, la estatua de esta diosa aparecía con una aljaba de oro y ella era conocida como la lanzadora de flechas, y algunos también le llamaban la lanzadora certera. La última línea de la inscripción en ese templo decía que si no se cumplían con los rituales prescritos, recibirían la pena del fuego. O sea, de alguna manera, el discurso de los sacerdotes del culto a Artemisa era que ella se iba a vengar con flechas encendidas de aquellos que no la adoraran. Obviamente eso iba a provocar temor en la gente que se estaba convirtiendo al cristianismo y que todavía su fe era débil. Entonces Pablo aquí les pone una imagen con la que ellos se iban a identificar claramente y les va a decir, aunque esta gente les tire amenazas, el escudo de la fe va a apagar los dardos de fuego encendidos de Artemisa o del maligno o de cualquier dios, pues de cualquier poder de las tinieblas, ¿verdad? Obviamente lo que Pablo les está diciendo es que si ponen toda su lealtad en Jesucristo, ellos deben tener la seguridad que no deben de temer cualquiera de las muchas flechas encendidas asociadas con los espíritus de cualquier culto de los dioses griegos o romanos.
Tanto Orígenes como Jerónimo también interpretan las flechas del enemigo como los malos pensamientos que el diablo pone en la mente, como las tentaciones, como las acusaciones, y todo esto, y yo creo que obviamente es correcto, pero también se puede incluir obviamente la persecución de parte de autoridades políticas, pensamientos de acusación de pecado que provocan un sentimiento intenso de culpa, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ataques demoníacos directos a través de enfermedades, sueños, tentaciones, a caer en comportamientos que disgustan a Dios. Veamos qué dice 2 Corintios 10, del 2 al 7. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan Cristo como Él. En el contexto, normalmente muchos sabemos de memoria y hemos estudiado los versos del 3 al 5, pero es importante tomar el contexto, y en el verso 2, Pablo empieza diciendo que algunos tienen a Pablo como si anduviera según la carne. Y en el verso 7, él hace una invitación a no juzgar según las apariencias. Lo que él está diciendo es que nuestros ojos naturales perciben una información que normalmente va a ser interpretada por nuestra cosmovisión, pero que nosotros tenemos que aprender a ver desde el Espíritu y desde la verdad de Dios. Que las armas, que la guerra que peleamos no son con armas de la carne, no son con cálculos, no son con estadísticas, no son con discursos, no son con retórica, sino que tiene mucho que ver con conocimiento. Si ustedes ven, lo que Pablo está diciendo es que el enemigo siempre va a tratar de mantenernos engañados. La lucha no es retórica ni argumentativa, sino espiritual. Y las armas, las flechas que el enemigo tira son ideas, son argumentos, son altivez, son pensamientos. Cuando Pablo dice fortalezas se refiere a patrones de pensamientos que ha lanzado una y otra vez a tu mente de fracaso, de pecado, de tristeza, y que se han construido, que han construido una identidad, que han construido una manera de ver el mundo y que se establecieron como fortaleza. Luego dice derribando argumentos, y un argumento obviamente son acusaciones, son dudas sembradas por el enemigo acerca de la confiabilidad de Dios o acerca de tu identidad. Son argumentos. Luego dice altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, se refiere a ciertos también conocimientos que tratan de darle más importancia a la ciencia o a los hechos o a la percepción que a la palabra de Dios. Es claramente contrario al conocimiento de Dios. Dios dice esto, pero claramente hay algo altivo, hay algo orgulloso, hay algo que con presunción dicen no es lo que Dios dice, es lo que las circunstancias dicen, no es lo que la ciencia dice, o es lo que mi corazón dice. Son las flechas que el enemigo darda y obviamente pensamientos, y Pablo dice que debemos de llevar cautivo. Es como cuando viene un pensamiento a nuestra mente, ok, ¿de quién es este pensamiento? ¿Viene de la verdad o viene del enemigo? Porque si viene del enemigo, tenemos que llevarlo cautivo y someterlo a la verdad de Cristo. Viene un pensamiento y dice, Dios te mandó a hacer esto, pero tú no puedes, eres inútil, y entonces lo sometes y dices, si Dios lo dijo, Él me da la capacidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacer lo que Dios dijo que yo tengo que hacer. Entonces, aunque el pensamiento suena atractivo, porque a veces es muy fácil llegar a creer que no podemos y que tenemos que rendirnos, tenemos que someterlo a la obediencia a Cristo. Miren, hermanos, la verdad, la justificación, el evangelio, nos han sido dados por Dios para cambiar nuestros patrones de pensamiento, para aferrarnos no a argumentos humanos, sino a realidades espirituales, para que ya no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, sino en el conocimiento de Dios, y para que estemos atentos a los pensamientos que dejamos entrar a nuestra mente. Veamos qué dice Hebreos 11, del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Quiero enfocarme en el verso 1, pero hay ciertas cosas interesantes, ¿verdad? Fe es certeza, fe es convicción, pero la fe, dice el verso 3, nos da un entendimiento, nos da una perspectiva de cómo entender las cosas. Abel entendió a Dios y entonces ofreció, hubo una respuesta, hubo un comportamiento que vino de la fe. Y luego el verso 6 dice, porque sin fe, sin el entendimiento correcto, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se tenga, no solamente que se crea que Dios existe, sino que se tenga un concepto de un Dios que galardona, que recompensa, no necesariamente con cosas terrenales a los que le buscan, porque después nos va a dar una lista de gente, algunos que no recibieron las promesas aquí en esta vida. Pero de alguna manera lo que el autor de los Hebreos está diciendo, y si lo unimos con Pablo, ¿por qué la fe es poderosa para frustrar los ataques del enemigo? Porque en primer lugar, todos los ataques del enemigo se basan en mentira y en engaño. Y lo que la fe hace es que nos abre la mente a la verdad, es que nos da la capacidad de funcionar, de creer, de actuar desde la verdad. La fe, la convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo y de sus planes. La fe es una entrega total a Dios por haber experimentado su amor. Fe es confiar en todo lo que Dios es y ha dicho de nosotros y para nosotros en Cristo Jesús. Básicamente aquí lo que vemos, fe es cambiar el punto de referencia de tu carne, de tus sentidos, al de Dios. Lo que hacemos, nuestra conducta se basa en nuestros valores, lo que creemos que es lo bueno o lo mejor, pero nuestros valores se basan en nuestras creencias, en nuestras convicciones, lo que creemos que es la verdad. Y las creencias se basan en la cosmovisión, lo que percibimos como realidad. Todos traemos una cosmovisión incorrecta, equivocada, porque nacimos en un mundo, y fe es el cambio de esta cosmovisión y de estas creencias que va a producir cambio en valores y conducta. Por eso la fe en Dios se evidencia en amor por los hermanos. Por eso la fe verdadera obra por el amor. Pero básicamente fe es dejar de confiar en nosotros y en nuestros recursos y en lo que el mundo nos dice y en lo que el diablo nos dice que es real, para confiar totalmente en Dios y en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y como les decía, el Evangelio de Juan empieza contándonos que hubieron unos discípulos que Juan les dijo, este es el Cordero de Dios, y entonces creyeron en Jesús y le siguieron. Uno de esos discípulos llamó a Natanael y Natanael vio a Jesús y Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, y él le dije, creo que eres el Rey de Israel. Pero Jesús le contesta, cosas mayores que estas verás. Como quien dice, tu entendimiento va a crecer, tu visión va a crecer y tu fe va a crecer. Más adelante ya había un grupo con Cristo que ya le creía, que ya habían creído que él era, que ya estaban con él y le seguían. Y entonces Juan dice que cuando Jesús cambió el agua en vino, este era el principio de señales para que sus discípulos creyeran en él. ¿En Juan 2:11? ¿Cómo así? ¿Creían o no creían? Creían, pero no creían tanto. Más adelante, en Juan 11, cuando Cristo iba a Lázaro, se les dice, Lázaro muerto, pero me alegro de no haber estado ahí para que creáis. Juan 11, 14 y 15. ¿Cómo así? ¿No creían? Sí creían, pero necesitaban crecer en fe. El punto es que Juan nos muestra que los discípulos a veces, a pesar de que habían creído, habían cosas que no creían, y de repente vemos en los evangelios que Jesús los regaña y les dice hombres de poca fe. Vemos en Juan 14
Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús se queda, todo el tiempo han estado conmigo y no han visto al Padre. O sea, su fe necesitaba ir creciendo. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra, y la manera en que el escudo de nuestra fe va a ir aumentando va a ser a través de ir creyendo a Dios. Abraham creyó a Dios para seguirle, pero no creyó para justicia hasta Génesis 15, aunque creyó en él inicialmente a Génesis 12, pero luego Santiago nos muestra que en Génesis 22 su fe aumentó, y Hebreos dice que él creyó que Dios era poderoso para levantar de su hijo aún de entre los muertos, de donde el seguido figurado le volvió a recibir en Hebreos 11:19. Entonces, de una fe que estaba dispuesto a seguir, pasó a una fe que confió en una promesa, y pasó a una fe donde vio a un Dios que era más poderoso que la muerte. Quiero terminar con algunos ejemplos de dardos de fuego y el uso del escudo de la fe. El enemigo en algún momento te va a decir, tu pecado no es tan grave, y el escudo de la fe tiene que decir, nuestro pecado es grave y nos ha impedido ver la gloria de Dios, y es tan grave que su perdón costó la sangre de Cristo. En algún momento el enemigo te va a decir, tu vida se trata de ser feliz, y el escudo de la fe tiene que decir, fui creado para glorificar a Dios, deleitarme en Él, y ahí está la verdadera felicidad. En algún momento el enemigo te va a decir, Dios no te va a escuchar porque pecaste, y el escudo de la fe tiene que levantarse y decir, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. En algún momento el enemigo te va a decir, necesitas dinero para asegurar tu futuro, y el escudo de la fe te va a decir, Dios es el que me sostiene, Dios es el que me provee, y mi Dios ha dicho que el que no trabaja, que no coma, pero Él tiene cuidado de mis necesidades, y puede usar el trabajo, puede usar otros medios para cuidar de mí. En algún momento el enemigo te va a decir, Dios no te ama, y el escudo de la fe se tiene que levantar y decir, Dios me ama, aborrece el pecado, pero me ama profundamente. En algún momento el enemigo te va a decir, si Dios te ama, no te pide cambiar, y el escudo de la fe tiene que levantarse y decir, porque Dios me ama, no me dejará en la miseria, Él me va a transformar, Él me va a cambiar. En algún momento el enemigo te va a decir, tus buenas obras te hacen merecedor de la bendición de Dios, y el escudo de la fe te tiene que decir, nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios, son las obras de Cristo las que me hacen acepto ante Él. En algún momento el enemigo te va a decir, no lo vas a lograr, y el escudo de la fe se tiene que levantar y decir, si es para la gloria de Dios, y si Dios lo ha mandado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En algún momento el enemigo te va a decir, no vales nada, el escudo de la fe te tiene que decir, el Señor derramó su sangre por mí para mostrarme lo mucho que yo valgo. En algún momento el enemigo te va a decir, tu pasado te define, y el escudo de la fe tiene que levantarse y decir, mi identidad está en que soy hijo de Dios, te he adoptado por Él. Otra de las mentiras del enemigo es, tus cosas materiales te dan estatus, y el escudo de la fe debería decir, los frutos del Espíritu en ti te hacen ser luz en medio de las tinieblas. El enemigo te va a decir, necesitas pecar para sentir placer. Cristo te va a decir, yo te liberté de la esclavitud al pecado, no te hagas esclavo de nuevo. El enemigo te va a decir, sin esto o aquello estás incompleto. El escudo de la fe te va a decir, en Cristo estás completo. El enemigo te va a decir, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto negativo? Y la verdad de Dios te va a recordar que el pecado nos afecta a todos, pero que todas las cosas te ayudan a bien a los que aman a Dios. Y que el hecho de que estás en tribulación no es que Dios no te ama, porque ni la tribulación ni nada te pueden separar de su amor. Entonces, constantemente el enemigo está lanzando. El enemigo nos dice, no necesitas orar, necesitas hacer. Y el escudo de la fe viene y te dice, necesito depender de Dios en oración y necesito recibir de su fuerza a través de la oración. Y así, y quiero terminar tal vez con la tentación de Jesús. Nosotros vemos lo que el enemigo le dijo, cómo él usó la espada, pero antes de usar la espada hubo un escudo de fe en su corazón. El enemigo viene y le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, puedes usar tu poder a tu manera y hacer que esas piedras se conviertan en pan. Antes de que Jesús le respondiera, escrito está, no solo el pan vivirá el hombre, hubo una fe donde él tuvo un pensamiento que obviamente yo voy a especular porque la Biblia no nos lo dice, pero yo me imagino a Jesús creyendo en su corazón, mi identidad no está en impresionar a otros con milagros. La segunda tentación, el enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, puedes tirarte de este pináculo y Él te va a guardar, puedes ponerte en riesgo y Dios te va a proteger, puedes usar la palabra de Dios a tu conveniencia. Y antes de Jesús responder, no tentarás al Señor tu Dios.
de alguna manera, el escudo de su fe dijo, no debo de tomar la palabra de Dios para mi conveniencia, eso sería tentar a Dios. Entonces hubo una alerta, hubo una protección de que la flecha del enemigo entrara. La última tentación es: si me adoras, te daré por él y la gloria de los reinos de este mundo. Inmediatamente el escudo de la fe en Jesús quizá dijo, la oración es una atracción, es un reconocimiento de lo que Dios es y no se puede adorar a nadie fuera de Dios. Como preguntas de reflexión para terminar, ¿te has tomado el tiempo para evaluar tus creencias y convicciones a fin de que lo que crees y lo que domina tu comportamiento esté basado en la verdad de la palabra y del evangelio? ¿Se basa tu identidad en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz? ¿Te ves más como hijo de Dios que como hijo de tus padres? ¿Te ves más como justo que como pecador? ¿Le atribuyes más a Dios los acontecimientos que te rodean o a las circunstancias? ¿Has identificado cómo el enemigo lanza dardos de fuego a tu mente en forma de tentaciones, de pensamientos negativos y de distracciones? ¿Has podido resistir y apagar sus dardos al abrazar con convicción lo que la palabra dice acerca de ti, acerca de Dios o acerca de tus circunstancias? Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que las verdades de tu palabra sigan transformando nuestra cosmovisión y nuestras creencias, para que cuando el enemigo lance esos dardos de fuego, el escudo de la fe en nosotros, podamos tomarlo y podamos levantarlo y podamos escondernos detrás de él, de manera que esas flechas, que esos dardos sean apagados y no puedan llegar a nosotros. Señor, gracias porque tu fe viene por el oír tu palabra y por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de creer a tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre oramos.